¿Te gustaría estudiar la Biblia como un experto? Si ese es tu anhelo, permíteme enseñarte 2 métodos que te ayudarán a lograr ese objetivo. Existen 2 formas ordenadas de estudiar la Biblia, la forma expositiva y la forma sistemática. Mi objetivo en este video será enseñarte a estudiar de ambas formas la Santa Palabra de Dios, de manera que a partir de hoy tú puedas estudiar la Biblia mejor que el 80% de los creyentes que has conocido en tu vida, ya que el 80% no aplica los métodos que te enseñaré hoy. Así que, sin más preámbulo, comencemos con la definición de cada método. 1. Método expositivo. El método expositivo estudia la Biblia verso a verso, analizando el significado de cada pasaje dentro de su contexto. Su objetivo es extraer el mensaje original que el autor quiso comunicar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pasos para aplicar este método. Primer paso: escoger un pasaje. Puede ser un capítulo o una sección específica de la Escritura. Segundo paso: leer varias veces el texto, en diferentes versiones para una mejor comprensión. Tercer paso: examina el contexto. Considera el contexto histórico, cultural y literario. Cuarto paso: identifica la idea principal. Pregunta cuál es la enseñanza central del pasaje. Quinto paso: haz una aplicación personal. Reflexiona sobre cómo impacta tu vida. Ahora veamos la definición del segundo método, es decir, el método sistemático. El método sistemático estudia la Biblia por temas. En lugar de analizar un solo pasaje, este método recopila enseñanzas bíblicas sobre un tema en particular, como la fe, la gracia o el juicio de Dios. Pasos para aplicar este método. Primer paso: escoge un tema. Puede ser cualquier doctrina o enseñanza bíblica. Segundo paso: busca pasajes relacionados. Usa una concordancia para encontrar versículos que hablen del tema. Tercer paso: organiza la información. Agrupa los versículos según subtemas. Cuarto paso: analiza y compara. Examina cómo cada pasaje aporta a la comprensión del tema. Quinto paso: saca una conclusión. Resume la enseñanza bíblica y aplícala a tu vida. Perfecto. Ahora que ya conocemos la teoría, vayamos a la acción. Para ello, vamos a estudiar un versículo de la Biblia muy popular que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 11. Ese texto ha sido objeto de muchas malas interpretaciones por causa de no aplicar un análisis sistemático y expositivo al momento de estudiarlo. El texto dice lo siguiente: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En la actualidad, muchos creyentes han usado ese texto para hablar de un supuesto fuego del Espíritu Santo que abraza al creyente cuando es ministrado por Dios. Dicha interpretación ha dado lugar al desorden durante el culto en iglesias neopentecostales. Siento el fuego del Espíritu Santo. Sin embargo, una lectura cuidadosa del contexto de Mateo 3:11 muestra que el fuego no se refiere a un fuego purificador para los creyentes, sino más bien al juicio divino. Esto se aclara al observar todo el contexto que rodea a ese versículo. Mateo 3 introduce a Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, llamando a la gente al arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Su mensaje es un anuncio de la venida del Mesías y una advertencia sobre el juicio inminente. En los versículos 7 al 10, Juan reprende duramente a los fariseos y saduceos que vienen a su bautismo sin verdadero arrepentimiento. Les dice: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí, el fuego claramente representa el juicio de Dios sobre los que no producen frutos dignos de arrepentimiento. Juan advierte que el tiempo de la paciencia de Dios está agotando y que aquellos que no se arrepientan serán cortados y echados en el fuego. En este contexto de juicio, Juan presenta a Jesús como el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. Si el fuego del versículo 10 es un símbolo de juicio, y el fuego del versículo 12 también lo es, lo más coherente es interpretar el fuego del versículo 11 de la misma manera. El paralelismo entre los versículos 11 y 12 indica que el bautismo con Espíritu Santo es para los redimidos, mientras que el bautismo con fuego se refiere a la destrucción final de los impíos. Mateo 3:12 refuerza esta idea al describir la obra del Mesías como la de un agricultor que limpia su era. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Aquí, la imagen del trigo y la paja es clave. El trigo, que representa a los creyentes, es recogido y guardado en el granero, mientras que la paja, que simboliza a los impíos, es quemada en un fuego inextinguible. Este juicio final es consistente con lo que Jesús mismo enseñaría más adelante en pasajes como Mateo 13, 40-42, donde describe el destino de los impíos en términos de fuego ardiente. Si el bautismo con fuego en Mateo 3:11 fuera una referencia a la purificación de los creyentes, ¿por qué el fuego en el versículo 10 y en el versículo 12 claramente representa juicio? La estructura del pasaje deja en claro que el fuego mencionado por Juan es un fuego de condenación para los que rechazan a Cristo, no un fuego santificador para los creyentes. Muy bien, hermanos, hasta este punto lo que hemos hecho ha sido realizar un análisis expositivo de Mateo 3:11, pero ahora vamos a realizar un análisis sistemático de ese mismo texto. Pero antes de comenzar, permítanme decirles que este método fue utilizado por el mismo Señor Jesucristo. En Lucas 24, 25 al 27 encontramos que, después de su resurrección, Jesús se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús y les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es un claro ejemplo del método sistemático, donde Jesús no interpretó un pasaje de manera aislada, sino que explicó su significado a la luz de toda la escritura. Y bueno, en nuestro caso estamos estudiando Mateo 3:11, por lo cual vamos a buscar otros textos bíblicos donde se hable de lo mismo que estaba hablando Juan el Bautista. Comencemos nuestra búsqueda en el Antiguo Testamento, y ya de entrada nos encontramos con Isaías 66:15, donde dice: Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con llama de fuego. Este pasaje describe la venida de Dios en juicio, utilizando la imagen del fuego para representar su ira contra los impíos. Es importante notar que aquí el fuego no es un elemento de purificación para los creyentes, sino un símbolo de castigo para los desobedientes. Esto refuerza la idea de que el fuego en Mateo 3:11 tiene una connotación de juicio. Continuando nuestra búsqueda, nos encontramos con Malaquías 3:5, donde dice: Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran falsamente, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí vemos que la venida del Señor está asociada con juicio contra los pecadores. Es relevante porque el contexto de Juan el Bautista en Mateo 3 es precisamente una advertencia de juicio para los que no se arrepienten. Malaquías profetiza la llegada del Mesías como juez, lo cual se relaciona directamente con la predicación de Juan sobre la ira venidera, Mateo 3:7 y el fuego del juicio. Al llegar al Nuevo Testamento, encontramos textos como Lucas 12:49, donde Jesús dice: Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. El contexto de este pasaje indica que Jesús no está hablando de un fuego purificador para los creyentes, sino del fuego del juicio y la división que su mensaje traería sobre la humanidad. De hecho, en los versículos siguientes, Jesús menciona cómo su venida provocaría división incluso dentro de las familias. Esto apoya la idea de que el fuego en Mateo 3:11 está relacionado con la obra de juicio del Mesías. Otro pasaje clave es Juan 9:39, donde Jesús declara: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Aquí Jesús deja claro que su venida implica juicio. Esto coincide con la predicación de Juan el Bautista, quien presentó a Cristo como el que separaría el trigo de la paja y traería juicio con fuego inextinguible. Mateo 3:12. Finalmente, encontramos Romanos 2:5, que dice: Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este pasaje conecta directamente con el mensaje de Juan el Bautista en Mateo 3. Juan advirtió a los fariseos y saduceos que la ira de Dios estaba por venir, y Pablo aquí confirma que aquellos que no se arrepienten están acumulando ira para el día del juicio. En conclusión, al analizar sistemáticamente Mateo 3:11 a la luz de otros pasajes bíblicos, encontramos un patrón claro. El fuego del que Juan el Bautista habló es el juicio divino sobre los impíos. Por otra parte, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con el misterio de ser sumergidos en el cuerpo de Cristo al momento de creer. Eso lo explica Pablo en 1 Corintios 12:13.
Así que en este video te acabo de enseñar de forma teórica y práctica 2 maneras de estudiar la Biblia eficazmente. La Biblia no es un trampolín para que el creyente salte en su imaginación sobre el significado de un texto, sino que cada pasaje tiene un significado original inspirado por Dios y transmitido por el autor, el cual tenemos que encontrar. Si deseas continuar aprendiendo a estudiar la Biblia eficazmente, no dudes en seguirme. Me encuentro en todas las redes como Cristiano Estudioso. Por último, si consideras que mi contenido es valioso y deseas apoyarme, entonces te invito a suscribirte a mi canal de YouTube totalmente gratis. De esa forma estarás contribuyendo a mi trabajo y tenlo por seguro que estaré agradecido. Y bueno, mis amigos, no siendo más me despido. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.